Hace poco tiempo me preguntaba, ¿cómo crear un efecto de scan? Investigando un poco, me encontré con algunos ejemplos muy buenos, pero un tanto complejos. Así que decidí crear un efecto de escáner sobre áreas 3D sencillo que te voy a explicar a continuación. Antes de empezar, y si estás interesado en estos temas de shaders y efectos especiales para videojuegos, sugiero que te des una vuelta por mi Patreon, en donde publico todos los efectos que trabajo en mi canal listos para utilizarse en tus proyectos de manera libre, así como artículos, tips de desarrollo y clases en vivo. Los suscriptores en Patreon también tienen la cualidad de poder votar por el siguiente video que subiré en el canal. Muchas gracias por apoyar el proyecto y ser parte de la comunidad. Sin más, empezamos. Debo aclarar que utilizaré Unity 2021 con Universal Render Pipeline como motor de render, Shader Graph y un poco de código C#. Lo único que utilizaremos para este efecto será una esfera y el shader que crearemos a continuación. Vamos a crear nuestro shader y en mi caso voy a elegir uno de tipo OnLit para mantener el color verdadero del efecto en todo momento. Lo nombraré como Scanner Shader. Vamos a colocar un nodo Position y vamos a separar sus componentes con un nodo Split. Recordemos que estos representan los ejes X, Y y Z de lo que nuestra pantalla está observando. Haremos un ejemplo con esto. Conectamos el eje X, que es lo mismo que R, en nuestro nodo Split al canal de color de nuestro Fragment Shader. Guardamos y volvemos a la escena. Vamos a crear un material a partir de nuestro shader y se lo asignaremos a la esfera. Como podemos observar, cuando pasamos el eje X en View Position, hace referencia a la posición en X de lo que la cámara está viendo en pantalla, por lo que, si colocamos la esfera en medio de la pantalla, esta se dividirá en blanco y negro sobre el eje X. Como bien sabemos, aunque estemos trabajando en una simulación 3D, lo que la cámara proyecta en nuestro monitor es finalmente una imagen en dos dimensiones, segmentada en el eje X y en el eje Y. Esto nos hace pensar que el punto medio de la proyección de la cámara es equivalente a 0, por lo que a la derecha tendremos valores positivos y a la izquierda negativos, y con el eje Y pasará lo mismo. Siguiendo esta lógica, si movemos nuestra esfera por la pantalla, esta cambiará de color dependiendo del punto en el que se encuentre en nuestra pantalla, ya que los valores positivos son representados en colores sobre escala de grises al blanco absoluto, y los valores 0 o negativos en negro. Si en esta ocasión conectamos el eje Y al canal de color, guardamos y volvemos a la escena, notaremos que la consecuencia es exactamente la misma pero sobre el eje vertical. Pero, ¿qué pasa si conectamos el eje Z? Si lo hacemos y guardamos nuestro shader, notaremos que nada se pinta de color blanco, todo es negro absoluto, y la razón es muy sencilla, el eje Z es la profundidad de la escena. Pero nuestra cámara únicamente proyecta una imagen de dos dimensiones. Para que esto funcione, tenemos que acceder a la información de profundidad de nuestra cámara que se conoce como Depth. Creamos un nodo Scene Depth en modo Eye. Esta opción nos dará acceso a la información de profundidad que ve nuestra cámara en escena, específicamente en el eje Z. El modo Eye es solo otra manera de decir View Position, pero en este caso para la lectura de profundidad de la cámara. Ojo, para tener acceso correcto a la información de profundidad de nuestra escena a través de la cámara, es necesario decirle a nuestra cámara que permita la lectura de profundidad, por lo que marcaremos esta casilla de Depth Texture en On. Teniendo acceso a la información de profundidad de nuestra escena, vamos a crear una operación de resta. Creamos un nodo Subtract y restamos de los valores de profundidad el valor inverso en Z de lo que está viendo nuestra cámara en View Position. Para esto, multiplicaremos por -1 nuestro eje Z y se lo restamos a nuestro nodo de profundidad. Si guardamos esto y volvemos a escena,
notaremos que nuestra esfera es blanca con un borde negro que se genera en todas las intersecciones de la misma. Este es el resultado de nuestra operación. Podemos controlar el rango de nuestra intersección simplemente multiplicando el resultado de nuestra operación anterior por un valor flotante al cual llamaré range y convertiré en una propiedad para poderlo manipular desde el inspector. Ahora, saturaré este resultado para que ningún valor sea mayor a 1 y ningún valor sea menor a 0. Esto nos dará mayor control sobre nuestro shader y nos evitará problemas futuros si es que algún número se llegara a salir de los rangos permitidos por Unity. Conectamos el resultado y guardamos. Ahora, con nuestra nueva variable de rango, podemos controlar la magnitud de nuestra intersección a voluntad. Esta intersección de color negro será lo que nos servirá para terminar de fabricar nuestro escáner y poderlo tintar. Sin embargo, es complicado tintar un color negro, por lo que debemos invertir los colores. Hacer esto es muy sencillo. Simplemente conectaremos nuestro resultado a un nodo 1-. Esta operación toma de punto de partida el valor 1 y le resta los valores conectados en el input, por lo que los valores positivos, es decir blancos, pasarán a ser negros, ya que 1 menos 1 es 0, y los valores en 0, es decir, los negros, pasarán a ser blancos, ya que 1 menos 0 es igual a 1. Todo lo que es intermedio quedará en una escala de grises. Conectamos nuestro resultado y guardamos el shader. Nuestros colores ya están invertidos y funcionan sin problemas. Ahora solo necesitamos entintar nuestras intersecciones con algún color y eliminar el color negro. Multiplicamos el resultado por un color, el cual haré una propiedad para modificarlo desde el inspector, y conectamos el resultado al canal de color. Ahora podemos agregar color a nuestra intersección, pero ¿cómo eliminamos el resto de nuestra esfera para solo quedarnos con nuestra onda de color? Simple. Recordemos que el canal alfa lee como transparentes los colores negros o lo que es lo mismo el valor 0. Por lo que únicamente conectaremos nuestro resultado anterior al canal alfa. Marcamos que nuestro shader se vea por ambas caras. Guardamos y listo. Nuestro shader está completo y el comportamiento que tiene sobre la esfera es exactamente el esperado para el efecto de escáner que buscamos, siempre y cuando aumentemos gradualmente el tamaño de la esfera. Solo necesitamos automatizar el proceso del escáner. Vamos a crear un script de C# para eso. Lo llamaré Scanner Controller. Creamos dos variables públicas. Una nos servirá para controlar la velocidad de crecimiento de nuestra onda, y la otra determinará el tiempo en que ésta se autodestruirá después de iniciar su tiempo de vida útil. En el campo de Update, vamos a crear un nuevo vector 3, al cual llamaremos Vector Mesh, y le pasaré los valores de transformación locales del objeto que posea este script. En este caso, se lo asignaremos a la esfera. Ahora, crearemos una variable flotante a la cual llamaré Growing. Le pasaré el valor del tiempo asignado y lo multiplicaré por delta time. Si no saben qué función cumple delta time, hay cientos de videos que lo explican. Y finalmente, transformaremos el tamaño de nuestro objeto para que se haga más grande de acuerdo al tiempo establecido en nuestras variables anteriores. Por último, creamos una función privada, a la cual llamaremos DestroyObject. Indicaremos que este objeto debe ser destruido en el tiempo que especificamos en nuestra variable anterior. Llamaremos esta función tan solo el objeto se encienda. Este se autodestruirá después de recorrer el tiempo asignado. Guardamos el script. Asignaremos el script a nuestra esfera
y colocaremos algunos parámetros de prueba en la variable de velocidad y de destrucción. Haré de este un prefab para facilitar el manejo del mismo. Daré play a la escena. Como pueden observar, ahora los objetos crecen por su propia cuenta y se autodestruyen después del tiempo asignado. Con esto, hemos terminado nuestro efecto en su forma más esencial. Puedes, por supuesto, asignar diferentes formas a tu objeto 3D. No tiene necesariamente que ser una esfera. Así como postprocesos que puedan levantar la apariencia o distintas siluetas entrelazadas. Puedes experimentar mucho con lo que ya hemos logrado. Recuerden que, si desean descargar el archivo original que he usado en este video, pueden hacerlo a través del enlace que dejaré en la descripción del mismo. Sin más que decir por el momento, quiero agradecer a las personas que durante el mes anterior se suscribieron a Patreon. Estas aportaciones, así como sus donaciones en Ko-fi, ayudan muchísimo a mantener el canal activo. Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el siguiente video.